Hola, soy Jan Zapata y en esta oportunidad estaría hablando sobre evaluaciones muestrales. Existen dos grandes modelos al respecto. El primero involucra a familiares, docentes, directores y funcionarios. Y este es el modelo denominado de bajas consecuencias. En este modelo los resultados de las pruebas no tienen implicancia directa, sino que se espera que sean utilizados por los diversos actores educativos para tomar decisiones que lleguen a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ojo, que hay que tener en cuenta que este modelo es el usado actualmente en el Perú. El segundo modelo, denominado modelo de altas consecuencias, usa los resultados para tomar decisiones que afecten directamente a los involucrados en la evaluación. Esto es lo que plantea Revela en sus estudios en el año 2008. Cabe precisar que llama la atención ya que la Ley de Reforma Magisterial en artículo 24 establece que la evaluación del desempeño docente incluye la evaluación del progreso de sus estudiantes. Esto contradice aparentemente el enfoque de bajas consecuencias y lo señalado en el marco del buen desempeño docente. Esta discrepancia aparente debe corregirse siguiendo los lineamientos del marco del buen desempeño docente. Esto lo plantea Cueto en el 2007. Vamos a hacer un estudio, una breve reseña sobre las evaluaciones estandarizadas. Tenemos el primer enfoque de normas que se dio en el 1996 y 1998. Estos tests permitían identificar cuál era el desempeño de los estudiantes participantes en relación unos con otros, pero no permitían saber si había logrado determinados niveles de desempeño. Tenemos en una segunda fase, las evaluaciones se desarrollaron desde un enfoque de criterios, a partir de las mediciones con evaluaciones muestrales. Esto significa que el diseño de las pruebas partió de un análisis del currículo nacional gracias al cual se establecieron niveles de desempeño. A diferencia del enfoque de normas, el enfoque de criterios permitía identificar el nivel de logro de los estudiantes participantes. Mientras que en la segunda fase de evaluaciones se administró la muestra representativa, la tercera fase se caracteriza por ser censal. Vamos entonces a hacer un estudio estadístico con los datos encontrados. Para ello veremos el primer gráfico, en la primera figura, relación entre el promedio regional en matemáticas y el porcentaje de población en situación de extrema pobreza. Haciendo uso de esta imagen, vamos a encontrar que existe una relación inversa, por lo tanto el coeficiente de correlación de Pearson es de menos 0.54, lo que nos indica que la correlación entre dicha variable es significativa, ya que se encuentra en el intervalo menos 0.4 y menos 0.7. ¿Qué significa esto? Que a mayor porcentaje de la población en situación de extrema pobreza, menor puntaje. Cuando extraemos el coeficiente de terminación, podemos decir que el 73% del bajo promedio regional es explicado por el alto porcentaje de población en extrema pobreza. Vamos a hacer un estudio similar con la figura número 2, la relación entre el promedio regional de comprensión lectora y el porcentaje de pobreza. Aquí vamos a ver que el coeficiente de correlación de Pearson es de menos 0.67, similar al anterior. Va a ser una correlación significativa. Quiere decir que a mayor cantidad, porcentaje de población en situación de pobreza, va a ser menor el puntaje promedio regional en comprensión. El 82% de esto es explicado. El 82% del promedio regional, del bajo promedio regional, es explicado por la alta pobreza. También encontramos la figura número 3, relación entre el promedio regional en matemática y el gasto público en educación primaria. Aquí, a diferencia del anterior, encontramos una relación directa, ya que el coeficiente de correlación de Pearson es de más 0.38. Vamos a decir que las variables se encuentran en una correlación baja, ya que está en el intervalo entre 0.2 y 0.4. También encontramos el coeficiente de terminación, lo cual nos indica que el 62% del promedio regional es explicado por el gasto público del estudiante. Si no, fíjense el caso Moquegua. Seguimos con nuestro estudio y arribamos a la figura número 4, relación entre el promedio regional en comprensión
y el gasto público en educación primaria. En forma similar, nos damos cuenta que la relación es directa, por lo tanto el coeficiente de correlación de Pearson en este caso es de más 0.26. Nos da la idea de una relación baja, una correlación baja. También podemos encontrar el coeficiente de terminación y el 52% del promedio regional es explicado gracias al gasto público por estudiante. Igual, Moquegua es un ejemplo adecuado hasta el momento. Vamos a seguir con la figura número 5 y para ello vamos a hacer uso de este cuadro, lo cual nos permitirá plantear las siguientes hipótesis. Hipótesis nula: la diferencia entre el promedio de matemática de las escuelas multigrados y completas no es estadísticamente significativa. Y la hipótesis alterna: la diferencia entre el puntaje promedio de matemática de las escuelas multigrados y completas es estadísticamente significativa. Para ello vamos a hacer uso de estadísticos no paramétricos y encontramos con un nivel de significancia del 0.009 para suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En ese sentido concluimos que la diferencia entre el puntaje promedio de las escuelas multigrados y completas es estadísticamente significativa. De lo anterior podemos decir que es notorio que los puntajes promedio en matemáticas son más bajos en las escuelas multigrados que en la escuela completa. Tenemos entonces la figura número 6 y ahí vamos a estar estudiando puntaje promedio de comprensión lectora según característica de la escuela. Hacemos uso de ese cuadro y planteamos las siguientes hipótesis, las cuales vamos a probarlos. Hipótesis nula: la diferencia entre el puntaje promedio y comprensión de las escuelas multigrados y completas no es estadísticamente significativa. Hipótesis alterna: la diferencia entre el puntaje promedio y comprensión lectora de las escuelas multigrados y completas es estadísticamente significativa. Al hacer los cálculos encontramos el estadístico que con un nivel de significancia del 0.009 se puede concluir que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. En este sentido concluimos que la diferencia entre el puntaje promedio y comprensión lectora de las escuelas multigrado y completa es estadísticamente significativa. De lo anterior podemos concluir que el puntaje promedio en comprensión son más bajos en las escuelas multigrados que en las escuelas completas. Asimismo llegamos a la figura número 7, puntaje promedio en matemáticas según género. Este estudio es importantísimo. Tomando en cuenta estos datos es que planteamos las siguientes hipótesis. Hipótesis nula: la diferencia entre el puntaje promedio en matemática de las alumnas y alumnos no es estadísticamente significativa. Y la hipótesis alterna: la diferencia entre el puntaje promedio en matemática de las alumnas y alumnos es estadísticamente significativa. Haciendo uso de los estadísticos vamos a encontrar que el 76%, vamos a encontrar un nivel de significancia del 0.076, suficiente para no rechazar la hipótesis nula. En este sentido se concluye que la diferencia entre el puntaje promedio de matemática de las alumnas y alumnos no es estadísticamente significativa. De lo anterior, es notorio que los puntajes promedio de matemática no se tiene en cuenta de acuerdo a la diferencia de género. Vamos a estudiar entonces la figura número 8, que es el puntaje promedio en comprensión lectora según género de los estudiantes. En forma similar, vamos a hacer uso de este cuadro y planteamos las siguientes hipótesis. Hipótesis nula: la diferencia entre el puntaje promedio en comprensión lectora de los alumnos y alumnas no es estadísticamente significativa. Hipótesis alterna: la diferencia entre el puntaje promedio en comprensión lectora de las alumnas y alumnos es estadísticamente significativa. Y encontramos con un nivel de significancia del 0.251, suficiente como para no rechazar la hipótesis nula. En este sentido se concluye que la diferencia entre el puntaje promedio de comprensión lectora de las alumnas y alumnos no es estadísticamente significativa. De lo anterior es notorio que los puntajes promedio en comprensión lectora no se encuentra diferencias por el género de los estudiantes. Muy bien. Vamos entonces a entrar un poco
en lo que es los costos de las evaluaciones censales. Según el trabajo de Wolf en el 2007, que tiene en cuenta 4 rubros: preparación de pruebas, aplicación de las pruebas, procesamiento y análisis y difusión de las mismas, se puede encontrar en los países que colaboraron, entre ellos Chile, Colombia, Honduras, Perú y Paraguay y Uruguay. Ojo, que hay que tener en cuenta que estos estudios solamente se dieron hasta el 2004, posteriormente en el Perú no se encuentra mayor información. Se estimó que el promedio de evaluación por estudiante en el 2001 fue de $52 y $70 en el 2004. Tengo que ser muy claro que en la actualidad no hay información valedera, pero se aproxima que está en $121 cada evaluación. Es un costo muy oneroso. Pasamos entonces a algunas de las conclusiones. Al encontrar diferentes experiencias de nuestros países vecinos, algunas muy creativas, pero que para nuestra realidad y con un currículum en la que los procesos educativos transmiten la desigualdad, esto es en palabra de Reimers en el año 2000, ya que él señala algunos puntos, entre ellos es el poco acceso, por el acceso diferencial a distintos niveles educativos para los pobres versus los no pobres, el tratamiento diferencial que se da en las escuelas a los distintos estudiantes, que da una mayor ventaja a los estudiantes procedentes de los sectores aventajados económica y socialmente. Por otro lado, señala Reimer, la segregación social que se da en las escuelas, ya que los estudiantes conviven y aprenden a relacionarse con estudiantes de un nivel sociocultural similar, jugando en contra de los hijos de los hogares de menores ingresos, a adquirir un capital social en forma de relaciones con personas con mayor capital cultural. Y finalmente, la no existencia de un proyecto educativo que trate directamente la desigualdad como un problema que debe resolverse. A esto le podemos sumar la existencia de creencias, valores, ideologías conscientes o inconscientes que dan soporte a la mantención de la desigualdad. Es por estas razones que el copiar una receta de una aplicación de algún modelo que puede dar resultado en un país vecino debería ser muy bien estudiado, más allá de los resultados obtenidos por la aplicación de un excelente modelo. Finalmente, vamos a concluir que es necesario elaborar y difundir documentos técnicos que expliquen los fundamentos y propósitos de las evaluaciones, el marco muestral, los procedimientos logísticos, las especificaciones de prueba, los procedimientos para calcular puntaje de las pruebas. Tal información es crucial, por un lado, para fortalecer la legitimidad de las evaluaciones, pero por otro para investigadores, como es el caso de nosotros los doctorandos, y otros actores que quieren usar la información en análisis particulares y recibir las propuestas y correcciones que los investigadores, universidades, colegios profesionales y comunidad interesada puedan formular para la mejora del modelo, descartando toda influencia política y o partidaria de los gobiernos de turno o de los capitales que financian estas importantes actividades. Bien, estimados doctorandos, yo les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora.